Fuerzas Armadas Democráticas. Esa definición se instaló también en la campaña electoral en boca de los representantes del oficialismo. ¿Simple latiguillo de campaña o una voluntad efectivamente por modernizar las Fuerzas Armadas Democráticas pero desarmadas? Estamos con Andrei Servin-Pont, un especialista en temas internacionales de seguridad, defensa y política exterior. Muchísimas gracias, Andrei. No, muchas gracias por la invitación. El gobierno decidió la compra de 10 aviones supersónicos a Corea del Sur por $200 millones y los va a ir pagando a lo largo de 10 años. ¿Esa compra es una decisión estratégica acertada o está sesgada por un panorama electoral que, según el gobierno, ve con buenos ojos ese tipo de noticias? No, yo creo que esto es una compra planificada, se encaja dentro de lo que son el planeamiento por capacidades militares. Es más, si vemos los documentos, ya en el 2011 aparece establecido dentro de los Plan Camil la necesidad por una aeronave que cumpla con estas funciones específicas y las negociaciones por estos 10 cazas en particular empiezan en el 2016. Entonces, no es una cuestión de tiempo en el electoral, sí que estos son procesos que en general se suelen demorar y hay una demanda por parte de la Fuerza Aérea para poder recuperar algunas capacidades que se han ido perdiendo a lo largo del tiempo y que son muy necesarias para poder cumplir con sus funciones. ¿Cómo dijiste que se llama planeamiento por capacidades? Exactamente, Plan Camil, el planeamiento por capacidades militares. ¿Cuáles son esas capacidades militares que hay que recuperar? Bueno, es una metodología de planeamiento específicamente cuando nos alejamos de la idea de hipótesis de conflicto, o sea, a medida que se fueron desactivando las hipótesis de conflictos que teníamos con países vecinos, sobre todo, se fue reemplazando por una metodología enfocada en delinear cuáles son capacidades necesarias para las Fuerzas Armadas. Eso es un documento que se va renovando año a año, en el cual se van estableciendo cuáles son esas capacidades necesarias y cómo se hace para poder cumplir con esas capacidades. Entiendo. ¿Cuáles serían hoy por hoy en Argentina esas capacidades militares necesarias? Tienen que ver con las funciones que se le otorgan en términos de defensa de la soberanía y la integridad territorial, pero también hay funciones secundarias que están vinculadas, por ejemplo, al apoyo a la comunidad en desastres naturales o lo que venimos hablando ya de hace unos 8 años más o menos con el tema del apoyo a las fuerzas de seguridad de algunas de las funciones en frontera. Entonces también ahí entran en juego cómo se van adaptando las compras y qué es lo que... O sea, muchas veces se busca que incluso que tengan una dualidad, o sea, un sistema que te permite cumplir con la defensa del espacio aéreo en los términos más tradicionales y convencionales, pero a la vez que te permita, por ejemplo, brindar apoyo a las fuerzas de seguridad en sus funciones de control contra el narcotráfico, por ejemplo. Ahora, Andrei, vos planteás que se pasó de un modelo de toma de decisión para, bueno, reequipar a las fuerzas que tenía que ver con la hipótesis de conflicto a este de capacidades militares. Ahora, a la hora de pensar las capacidades militares, de alguna manera en el horizonte también están las hipótesis de conflicto, ¿no? Sí, claramente. Y eso también ha sido, a veces, algunas figuras políticas han utilizado el término, simplemente han referido, bueno, ya no hay hipótesis de conflicto, entonces ¿para qué necesitamos Fuerzas Armadas? Claro. Sí, no, en verdad, lo que hubo es un cambio de metodología que sigue tomando consideración posibles escenarios a futuro y planificando acorde con los mismos. No es que dejamos de pensar de que el mundo, no es que empezamos a pensar de que el mundo es un lugar seguro y que no requiere más de Fuerzas Armadas, no. Toma consideración cuáles son los riesgos, cuáles son los escenarios con los que Argentina se puede enfrentar a futuro y en base a eso planifica. ¿Cuáles son esos escenarios que pesan para la planificación? Esos escenarios de hipótesis de conflicto. Yo creo que el caso argentino lo que hemos visto es que por un lado, al desactivarse de forma pacífica muchos de los conflictos que teníamos en nuestras fronteras con los vecinos, nos permitió enfocarnos en algunas otras tareas, pero creo que hay algo que permanece, que es esta idea de que estamos en un mundo lleno de incertidumbre. Es muy difícil saber, hoy en día parece que estamos viviendo en un vecindario relativamente tranquilo, sin grandes amenazas. Tenemos una disputa territorial vigente con el Reino Unido en torno a las Islas Malvinas. Eso no podemos olvidarnos de que hubo un conflicto armado en el Atlántico Sur y que sigue sin resolverse. Seguimos reclamando el ejercicio de la soberanía sobre esos territorios, pero sobre todo no estamos seguros qué puede pasar de acá a 5, 10, 20 años. Y cuando hablamos del instrumento militar y cómo desarrollamos esas capacidades, son procesos muy largos. Entonces,
quizás hoy nos sentamos un poquito más tranquilos porque el coche está guardado en el garage, entonces necesitamos el seguro. Claro. Pero bueno, cuando salimos a la calle necesitamos el seguro, ¿no? Porque si no las consecuencias pueden ser mucho mayores. Entonces, ahí hay un balance entre cómo estamos interpretando la actualidad, cómo pensamos que puede ser el futuro y en base a cómo proyectamos que puede ser ese futuro es que definimos, bueno, necesitamos una Fuerza Armada que nos permita esto o aquello. Ahora, André, en ese sentido, a ver, uno siempre piensa que frente a las grandes potencias del mundo y su capacidad militar y armamentística, un país como Argentina, que ha desactivado además las Fuerzas Armadas después de un historial de intervención en la represión estatal de las fuerzas, de parte de las Fuerzas Armadas, bueno, se encuentra en una situación delicada y además el de financiamiento a lo largo de la democracia. ¿Cómo se puede...? Casi la pregunta es, ¿cuál es el sentido de contar con una Fuerza Armada cuando nunca va a ser en términos, no en términos pedestres, competitiva con otros ejércitos y otras Fuerzas Armadas? A ver, no vamos a ser competitivos con Estados Unidos, Rusia ni China, pero si nosotros ni Gran Bretaña, no lo éramos ni lo seremos. Sí, pero sí podemos establecer algunas capacidades básicas que nos permiten resguardar nuestra propia soberanía ante amenazas. O sea, muchos de estos países que acabamos de mencionar, más allá de la protección de sus propios territorios, tienen la capacidad de proyectar fuerzas fuera de su territorio. Sí. Hoy por hoy eso no está en el interés de Argentina, pero sí tenemos un interés de que si surge una amenaza nosotros podamos tener los medios necesarios para detener esa amenaza. Amenaza puntual. ¿Qué sería, por ejemplo, la invasión, por ejemplo, de pesqueros en el área atlántica, en el, ¿cómo se llama? En la plataforma... Sí, bueno, cuando hablamos justamente de lo que vemos pesca ilegal en el Atlántico Sur, es un problema en el cual las Fuerzas Armadas tienen un rol proactivo porque son los que tienen las capacidades necesarias para monitorear grandes extensiones de nuestro mar, utilizando medios que justamente es lo que va un poco lo que estaba mencionando, medios que son de uso dual. Los mismos aviones que se pueden utilizar para detectar esos pesqueros, como son los P-13C. Que son los que se le están comprando a Corea del Sur. No, los que se están comprando a Corea del Sur son los FA-50. P-13 están negociando hoy por hoy remanentes de la Armada norteamericana. Son aviones de patrullaje marítimo. Entonces te permiten monitorear grandes áreas, pero a la vez son aeronaves que en tiempos de guerra, por ejemplo, te permiten detectar buques enemigos, detectar sobre todo submarinos. Entonces tienen esa dualidad de capacidades que se vuelve bastante importante. En Brasil se habla del Amazonas Azul, que tiene que ver con la riqueza petrolera hundida en las costas de Brasil y el desarrollo de un submarino nuclear, no en términos bélicos, sino para patrullar esa zona. Algo así estás planteando en relación al patrullaje de una conflictividad en el mar argentino por invasión de pesqueros ilegalmente. De pesqueros, o puede ser el día de mañana, no estamos seguros cuáles van a ser las amenazas y si no pueden llegar a resurgir amenazas estatales tradicionales que tengan intereses en acceder a los recursos naturales con los que cuenta nuestro país. Ahora, en ese marco, en este marco de conflictos bélicos tradicionales alejados, pero sí más conflictos de expoliación de los recursos naturales de los países, como el caso de Brasil o el mar argentino, ¿cuál es el sentido de invertir o gastar, dirán algunos, 200 millones de dólares en una situación de búsqueda de déficit cero, una crisis fiscal importante, en casas, en aviones casas, esta compra de Corea del Sur? Bueno, primero que todo hay que entender que la compra de aviones casa tiene varios elementos a tomar en consideración. Primero que todo que son lo que se llama leading light fighters, o sea, son aeronaves livianas que permiten sobre todo capacitar a pilotos para el día de mañana pasar a sistemas de armas más avanzados, mientras que ofrecen capacidades algo limitadas en funciones de combate aire-aire o ataque a objetivos terrestres, ¿no? Es más de entrenamiento. Entonces el enfoque central es de entrenamiento con capacidades de cumplir otras funciones que en ese caso, por ejemplo, vienen a reemplazar los viejos A4 que hemos visto desfilando recientemente en el desfile del 9 de julio, que fueron los que estuvieron activos, por ejemplo, para proveer cobertura aérea durante el G20. Pero que se ven muy limitados. Son aeronaves de los años 50, modernizadas en los años 90, no son supersónicos. Entonces, una compra como el FA-50 lo que te permite es cubrir varias bases. Puedo seguir capacitando pilotos, puedo generar doctrina para los nuevos escenarios de combate aéreo futuro, puedo cumplir con funciones básicas de resguardo del espacio aéreo, por ejemplo, un evento como el G20, o
para interceptar aeronaves vinculadas al narcotráfico en el operativo en el norte. Entonces te permite cubrir varias bases. Entonces, por 200 millones, 300 millones de dólares es una inversión relativamente pequeña comparado con el beneficio que conlleva para las Fuerzas Armadas y para el país, y comparado también con compras que podrían ser similares en otros contextos que son mucho más grandes. Andrei, el equipamiento, La Nación hizo un informe basado en información oficial de que los soldados muertos en los últimos 17 años en accidentes vinculados con el bajo mantenimiento del equipamiento llega supera los 100 fallecimientos. ¿Cómo está ese tema, ¿no? El instrumental, las maquinarias, las naves, los camiones que están usando hoy las Fuerzas Armadas, ¿cuán deteriorados están? La situación es muy precaria en las Fuerzas Armadas, lo viene siendo hace varias décadas. La falta de inversión hace que, primero que todo, buena parte del presupuesto ha sido dirigido a personal, al recurso humano. Se ha dejado un margen muy pequeño para operatividad y un margen aún más pequeño para incorporación de nuevos sistemas para reemplazar a los antiguos. Lo que significa que muchas veces las Fuerzas Armadas operan con armamento y equipamiento que tiene muchos años de uso, por ende es más proclive a los accidentes y encima en condiciones no idóneas de mantenimiento. Entonces, en los últimos años sí hemos visto una inversión extra presupuestaria para tratar de reemplazar algunos de estos equipamientos. Entonces, si se compran nuevos fusiles para la Infantería Marina, por ejemplo, si se compran nuevos camiones para el Ejército, si se están remotorizando aeronaves de la Fuerza Aérea. Pero estamos lejos todavía de lograr no estamos en condiciones idóneas, no, pero hay varios programas que apuntan a poder ir por lo menos resolviendo esos problemas que son graves y que necesitan atención inmediata. Entonces, aviones que estén debidamente mantenidos para que puedan volar de forma segura. André, la otra cuestión son los recursos humanos, ¿no? Unas Fuerzas Armadas democratizadas es un objetivo a veces difícil de lograr porque es una institución que puertas adentro tiene una historia, una memoria histórica determinada y una cultura que a veces está reñida con lo que uno asume que es la democracia, ¿no? Un verticalismo en la baja de las órdenes que no tiene nada que ver con el modo en que funcionan las decisiones en la sociedad. ¿Cómo se hace en el contexto de la historia argentina y de la sociedad actual para tener Fuerzas Armadas democráticas que además ofrecen pocas perspectivas de desarrollo y salarios que no son los mejores tampoco? Bueno, yo lo primero que señalaría es de que las Fuerzas Armadas que tenemos hoy, en sí, la mayoría de su personal son personas que han nacido y se han criado en democracia. Eso no es un dato menor. Estamos hablando de oficiales de que no están vinculados con la represión durante la última dictadura cívico-militar, que no tienen casos de crímenes de lesa humanidad encima. Entonces, y que al criarse en democracia han podido valorar los beneficios de la democracia y en general hoy en día no están esas manzanas podridas que en algún momento habían que podían contaminar a las demás. Lo segundo que mencionas es muy importante. Siempre se hace un poco difícil establecer ese vínculo entre el ámbito de la sociedad civil y las Fuerzas Armadas, porque operan de una forma diferente, piensan de una forma diferente, pero ahí también Argentina tiene la ventaja de que han habido espacios de formación, como puede ser, era la Escuela de Defensa, hoy en día es la Facultad de Defensa Nacional, que integra civiles y a militares dentro de un mismo ámbito para pensar sobre la defensa nacional. Es importante que sigamos capacitando cuadros civiles para pensar en defensa y a la vez que estos se estén integrando con los militares para tratar por lo menos de borrar un poco esas divisiones casi tan claras que a veces vemos o que estabas mencionando recién. Y ahí también tenemos una responsabilidad de entender, bueno, las Fuerzas Armadas a veces operan con esa estructura jerárquica tan rígida por la naturaleza misma de su función. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por parte del ámbito civil para entender eso y a la vez desde la política para tratar de recuperar ese vínculo, que el argentino entienda que las Fuerzas Armadas son suyas, están para defenderlo a él. Última cuestión, Andrei, muchas veces entre la tropa se dice que los sectores de nivel socioeconómico bajo encuentran en las Fuerzas Armadas una salida laboral y eso implica que está ingresando personas con poco capital cultural. ¿Cómo es ese problema? A ver, es un punto sensible. Yo creo que capaz parte de democratizar las Fuerzas Armadas también significa que justamente
sean accesibles a un sector más amplio de la población, ¿no? Hubo durante mucho tiempo en Argentina la estructura dentro de las Fuerzas Armadas fue bastante elitista, sobre todo quienes podían acceder a convertirse en oficiales, por ejemplo. Entonces, el hecho de que en las últimas décadas hemos ido cambiando y de que hoy por hoy cada vez sea más diverso en términos de procedencia, en términos sociales y económicos, es una contribución a democratizar a las Fuerzas Armadas. ¿Pero es diverso o las clases medias y medias altas han abandonado las Fuerzas Armadas como un objetivo personal y profesional? Bueno, hay un elemento de eso. Yo creo que podríamos decir de que hay de ambas cuestiones. O sea, la falta de... O sea, la caída, por ejemplo, en los beneficios económicos salariales, obviamente desalienta a ciertos sectores a proseguir con una carrera militar. Y el desprestigio histórico, ¿no? Porque la democracia las ha transformado, pero la historia está también. Igual también con el tema de recursos humanos, yo también destacaría que hay otro tema que se vincula con lo salarial, es que también eso te complica mucho mantener ese recurso humano a futuro. Capacitas a un piloto durante muchos años, se vuelve idóneo en una variedad de sistemas y cuando ve la oportunidad de trasladarse al mercado civil, se pasa al mercado civil. Entonces, ahí vos necesitas asegurarte de que, primero que todo, que sean accesibles para todos, más allá de su procedencia económica y social, y a la vez de que ofrezcas las condiciones necesarias para que se quieran quedar en las Fuerzas Armadas cumpliendo su función. Desarrollo de carrera. Tal cual. Muchísimas gracias, Andrés, por este panorama en torno a las Fuerzas Armadas y su modernización. Nos vamos a otro corte, nos repreguntan Noticias a Fondo y enseguida volvemos.